En el último episodio de Los Infieles, Derin había sido testigo de la pelea entre Asia y Ali y se enteró de que Volkan y Asia se estaban besando. En el nuevo episodio, Ali vio a Derin parado en la puerta y salió de la casa sin decirle a su madre que había visto a Derin. Ali corrió detrás de Derin pero no pudo alcanzar a Derin. Ali caminó hacia el parque. Asia siguió a su hijo. Ali llamó a su padre. Mientras estaba sentado en el parque, papá, te vi besándote con mi madre anoche. Pero ese no es el problema en este momento. Nuestra puerta estaba abierta cuando estaba hablando de esto con mi madre, y la hermana de Derin también vino y nos escuchó. Entonces Derin sabe que se están besando. Por favor papi, cuida a la hermana de Derin. ¿Qué tal si le vuelve a hacer algo a mi madre? La lastima. Tengo tanto miedo, papá. Coma dijo, y Volkan inmediatamente llamó a Derin por miedo, pero el teléfono de Derin estaba apagado. Derin se encontró frente a la puerta de Onur, sin saber qué hacer. Sonó el timbre, Onur abrió la puerta, Derin lloró y abrazó el cuello de Onur. Onur calmó a Derin, le preparó té y le preguntó a Derin qué estaba pasando. Volkan besó a esa mujer de Asia, dijo Derin. Onur dijo. Comillas. Entonces Volkan te engañó con su ex esposa. Ella siguió llorando profundamente. Honra, mira profundo, no te mereces nada de esto. Eres una chica animada. Eres demasiado joven. Estabas desperdiciando tu vida por un hombre como Nenen. Volkan, le dijo a Derin. Onur, sí, tienes razón, no merezco nada de esto. Soy el Volkan. No se lo pasaré a nadie. No dejaré que Asia gane. Dejaré mi orgullo detrás de mi amor. Puede que no lo llames amor, pero para mí es amor, dijo y pasó junto a Onur hacia la casa. Volkan ya estaba en casa. Gonul también se enteró de que Derin había retirado una gran cantidad de dinero de la empresa. Le pidió a Volkan que le diera cuenta de este dinero. Volkan dijo, tu hija es adulta y está casada. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sería mejor si hablas con Derin sobre esto. Esperó a Derin. Era profundo, la señora Gonul quería pedir el dinero, pero cuando supo que Derin Volkan estaba arriba, subió las escaleras sin hablar con su madre. Abrió la puerta profunda, miró a Volkan y soñó con atacar su corazón con unas tijeras. Cuando Volkan dijo mi amor una vez más, volvió en sí y le dijo a Volkan, querido, llegaste temprano. Volkan se acercó a Derin, trató de entender si Derin sabía algo, pero Derin no dejó que su esposo supiera que ella sabía algo. Volkan abrazó a Derin, y mientras Derin abrazaba a Volkan, clavó las uñas en los hombros de Volkan. Volkan estaba herido, pero también entendió que Derin no estaba bien. Mientras tanto, Asia llamó, el teléfono de Volkan. Asia estaba ocupado por el momento. Volkan llamó a Asia diciendo que voy a ir a Zeynep. Asia, comillas, ¿estaba tu amada esposa contigo? ¿No contestaste el teléfono? Tienes que venir a nosotros. Ali no está bien. Los tres necesitamos sentarnos y hablar sobre esto, dijo. Volkan dijo, no sé, ¿cómo puedo ir a Asia? Deep está actuando como si no supiera nada. Es un poco complicado aquí. Asia dijo que vienes hoy o nunca más estaremos disponibles y colgó el teléfono. Mientras cenaba, la señora Gonul dijo, bueno, ¿qué hiciste? ¿Compraste tu nueva casa? ¿Cuándo te mudas? Espero que te hayas hecho cargo de la casa, Derin. Cuando solo miró a su madre profunda, Volkan dijo, comillas, ¿qué importa? Si Derin y yo, todo se lo dejaremos a Zeynep. Después de todo, cuando dijo eso, Gonul se rió y dijo, no es solo para Zeynep sino también para Ali. Volkan se enojó y dijo, ambos son mis hijos y los míos serán de ellos, y se levantó de la mesa. Corrió tras Volkan profundo. Volkan dijo que estaba muy deprimido y que necesitaba tomar aire. Cuando Derin quiso venir, Volkan dijo, quédate en casa y habla con tu madre. Volkan tuvo así la oportunidad de ir a Asia. Te espero arriba, hablamos, dijo enojado. Cuando Derin habló con su madre, ella le dijo que no interfiriera con lo que hacía Volkan y cómo gastaba el dinero. Cuando Gonul se enojó con estas palabras, Derin le dijo a su madre, si no lo haces, te eliminaré, y salió de la habitación. El corazón inmediatamente llamó al amigo cercano de Aluk y le dijo que investigara todos los activos de Volkan. Volkan se acercó a Asia y le dijo, voy a hablar con Ali. Asia dijo, Ali está jugando en este momento. Deja que se distraiga un poco. Además, hablé con Ali. No quiere que te vuelva a ver, correctamente piensa que Derin me hará daño. Volkan estaba sorprendido, comillas, ¿cómo? ¿Cómo puedo alejarme de ti? Subiré y hablaré con Ali. Volkan dijo, no sé cómo llamarlo Ali, mi hijo. La forma en que nos veas con tu madre. Ya sabes, nos divorciamos de tu madre, pero aún así no pude romper con tu madre. Cuando Ali escuchó estas palabras, comillas, ¿con cuál no puedes romper, papá? ¿De la hermana profunda o de mi madre? Miro, no entiendo a cuál engañas, con cuál. Me usaste en todo tipo de juegos para que mi madre no empezara una vida con otra persona, ¿no era suficiente? Quiero que te alejes de mi madre. No seré como tú en el futuro. Porque una persona solo puede amar a una persona, dijo. Aunque Volkan trató de decirle algo a Ali, no funcionó. Volkan vino a Asia y dijo que Ali le enseñó una gran lección de vida.
El volcán ha descendido. Derramó perfume por todo su cuerpo, ropa y manos en Asia y aterrizó junto a Volcán. Mientras Volcán estaba a punto de salir de la casa, abrazó a Volcán, digirió la chaqueta de Volcán y su dedo sobre ella. Mientras el Volcán se iba, dijo, «Ten cuidado, Volcán. Derin se parece mucho a mi madre. Eran puede lastimarte». Cuando Volcán llegó a casa, estaba hablando nerviosamente con Derin Zeren. Derin estaba a punto de contarle a Zeren lo que sucedió y cuando el pie de Volcán golpeó el jarrón y Derin abrió la puerta. Volcán entró, abrazó a Derin. Volcán olió el olor, se quitó la chaqueta de inmediato y dijo, «La llevaré a la tintorería, se ve sucia». Cogió la chaqueta, la olió de nuevo y se dio cuenta de que era el perfume de Asia. Fue al baño, comenzó a desgarrar la chaqueta con unas tijeras. Mientras tanto, Volcán ha llegado. Empezó a tener miedo del comportamiento y las acciones de Derin. Para explicar la situación profunda, dijo, «Olía muy mal. Olía a tierra, a un animal. Estaba cortando la etiqueta para conseguirte la misma». Volcán se fue sin decir una palabra. Es de mañana. Mientras Volcán y su familia desayunaban, Asia llamó. Volcán no cogió el teléfono. Insistió en que estaba profundamente hambriento. El teléfono volvió a sonar, Volcán dijo que no es importante. La señora Gonul dijo, «Oh, Derin, me llamas antipático, la ex esposa del hombre está llamando». Volcán dijo que Asia está llamando esta vez, tomó el teléfono. Asia dijo, «Si este teléfono se vuelve a colgar en mi cara, no podrás volver a escuchar mi voz. El esposo del medio hermano de Der ya está muerto. Solo quería que tu amiga lo supiera» y colgó el teléfono. Volcán explicó la situación a la señora Derin y Gonul y dijo que debería ir al hospital con Derya. Derin dijo que iba a pasar por Zeren de todos modos, «Yo también iré». Llegaron al hospital. Abrazaron a Volcán y Derin. Derya fue allí en Asia. Cuando el Volcán se fue con Derya, Asia llamó a Derin. Derin regresó con Asia enojado y dijo, comillas, «¿Qué vas a decir de nuevo?» Asia dijo, «Quiero corregir un profundo malentendido. Te enteraste de que Volcán y yo nos estábamos besando. Pero no besé a Volcán, pero Volcán me besó a mí. También estaba vacío en ese momento. Voy a tener un accidente». «Cállate», dijo profundo. Asia dijo, «Vamos, Derin, pareces tranquilo, pero tienes un estallido de ira por dentro. ¿Recibiste el regalo que te envié ayer?» Müller impregnó a Volcán. Dijo. Derin dijo, «Sí, lo compré, está en la basura. Es donde deberías estar». Asia dijo, comillas, «¿Quién es Derin, que se quedó solo?» «Volcán vive contigo, pero Müller está en él» y atacó la garganta de Derin. Asia. La gente de alrededor se llevó a Derin lejos de Asia. Esto es lo que Asia quería. Fue para mostrar el problema de la ira de Derin a todos y todos lo vieron. Corazón, también llamado Kavidan. Le pidió a Kavidan el número de teléfono de la mujer a la que Volcán le compró la casa. Envió a Kavidan desde su casa, diciendo que tenía trabajo. Gonul llamó a la mujer y le dijo, «Mi querida Noor, mi querida, hola. Nuestra gente compró tu casa. Me dijeron, mamá, construyamos la casa para ti, pero yo no quería». Gonul se sorprendió cuando la mujer dijo, «Volcán ve y se hizo cargo de la casa para su hijo. Eso es lo que querías». Colgó el teléfono e inmediatamente fue al restaurante de Selkuk. Pero no pudo encontrarlo. Entonces entró Kavidan en el restaurante, dio su orden y llamó a Noor. «Noor querida, Gonul me pidió tu número», que dijo, «Espero que no haya ningún problema con la casa», dijo. Noor dijo, «No hay problema». Llamó así. «Le dije que el señor Volcán se lo hizo a su hijo» y colgó. Kavidan se sorprendió y colgó el teléfono. En ese momento, vio a Derin. Inmediatamente le dijo a Derin lo que escuchó. Llamó a Asia con profundidad y le preguntó dónde estaba. Él dijo, «Tomaremos a Ali y nos iremos a casa, no me vuelvas a llamar». Derin fue a la casa de Asia. Inmediatamente. Fue entonces cuando entró Asia. Le gritó de Asia que saliera del auto. Ali se asustó. Hubo tarde. Cuando la señora Gonul no pudo comunicarse con su hija, llamó a Volcán y le dijo, «No puedo comunicarme con Derin. Se enteró de que construiste la casa que compraste en Ali. Tampoco pude comunicarme con Asia. Encuéntrala rápidamente sin hacer nada». Algo profundo. Como el volcán ya llegó a Asia, inmediatamente entró por la puerta, tocó el timbre y nadie respondió. Miró por la ventana, no había nadie. Volcán llamó a Asia. El sonido del teléfono de Asia provenía de debajo del auto. Volcán se asustó mucho, tomó el teléfono de Asia. Cuando se abrió el teléfono, Asia vio un mensaje inconcluso para Volcán. Profundo aprendió todo. «Muérete», en la sección de mensajes. Volcán comenzó a llorar de miedo. Así terminó el episodio.